Bienvenidos a Rutina y Ritual. Yo soy Romy. Yo soy Dana y este es nuestro podcast. Comenzamos. Hola y bienvenidos de nuevo a nuestro podcast. Hoy estamos aquí para hablaros un poco sobre algunas rutinas de otoño que podemos aplicar a nuestras vidas y también un poco sobre algún ritual que podremos hacer para el equinoccio de otoño y también para hacer a lo largo de estos siguientes meses hasta el invierno. Hoy estoy aquí con Romy. Romy nos va a hablar un poco más sobre el tema de las rutinas, qué podemos hacer, cómo se siente esta época del año en nuestros cuerpos. Y luego yo hablaré un poco de la parte más mitológica, energética, de esas cosillas que me gustan más a mí. Así que bienvenidos, esperemos que os gusten. ¿Cómo estás, Romy? Hola, ¿qué tal, Dana? Bueno, un placer estar aquí contigo grabando este podcast sobre otoño, así que pues hablaros un poquito sobre cuándo cambiamos de estación este año. Va a ser el miércoles 22 de septiembre. En el hemisferio norte, por supuesto, entramos en la estación de otoño. Son 3 meses que suceden al verano y anteceden al invierno. Es un tiempo de transición. Y pues, como todos hemos vivido, el otoño sabemos que es caracterizado por el flujo del aire, su movimiento, su ligereza y al mismo tiempo esa fuerza del aire que hace que las hojas vayan cayendo. ¿Tú qué tal, Dana? ¿Cuál es tu estación favorita del año? Bueno, en realidad no sé qué contestar a eso. Me has pillado ahí de repente sin esperármelo, pero en realidad el otoño está convirtiéndose con los años en una de mis estaciones favoritas. ¿Por qué? Porque yo viví muchos años en lugares donde no había estaciones. Entonces justo me perdía siempre el otoño y la primavera, que son esos espacios de transición, como tú bien has dicho, esos espacios liminales entre una cosa que muere, otra que todavía no está. Entonces, ahora con el momento vital en el que estoy, creo que me va a gustar mucho el otoño. Así que me encanta que empecemos este ciclo de estaciones, que por cierto haremos siguientes podcasts en invierno, en primavera y en verano, que el primero sea el otoño, pues me parece que es muy sincronístico. Así que hablabas de los vientos, de hecho, los vientos, Sí, que es uno de mis correcto. sonidos favoritos, el viento en los Exactamente. árboles, eso se nota aquí, por lo menos donde yo vivo aquí en Tenerife, que yo creo que tú también lo notas, el viento, cómo va cambiando. Sí. Sí, es increíble ver cómo cambia el color de las hojas y el viento sopla y hace que después del caluroso verano caigan las hojas ya muertas, como bien lo decías, ¿no? Secas después de haber florecido en primavera. Y así como esto sucede, pues nosotras vemos que nuestra piel, ojos, garganta, fosas nasales están más propensas a sufrir de resequedad, así como también nuestro tracto digestivo puede verse afectado. Por ejemplo, a algunas personas nos va a costar ir más al baño, quizás experimentamos estreñimiento o un poco más de dificultad de digerir y evacuar, como los procesos naturales de nuestro organismo. Entonces, por eso nosotras recomendamos especial atención a la hidratación. Es uno de nuestros tips más fuertes en esta Sí. época, hidratar el organismo tanto de forma interna como externa. ¿Por qué? Porque todos nuestros órganos van a sufrir en esta etapa. Recordando también que la piel es el órgano más grande que poseemos. Entonces, ¿qué otra cosa experimentamos en el otoño? Así como caen las hojas, también cae nuestro pelo. Vemos que el pelo tiende a caerse con mucha más facilidad y mucho más volumen. Preparándose Entonces, para ir para el cambio, dejando ir, soltando incluso nuestros animales, ¿verdad? Por lo menos yo, mis perros, bueno, uno de ellos siempre pierde muchísimo pelo, pero estos días ya lo empiezo a notar mucho más en el ambiente, este cambio. sí, sí, es interesante como todo está sincronizado, tanto
es que somos parte de la naturaleza y a veces lo olvidamos. Sí. Y pues sí, también que otra cosa me pasa a mí es, bueno, yo soy muy propensa a tener las manos y los pies fríos y en otoño es como Igual. ya que el sol empieza a bajar su intensidad de calor por el movimiento del planeta, pues lo primero que a mí me afecta es manos y pies fríos, sobre todo en la noche. Sí, Como es muy común, yo busca, creo. sí, 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 sí. Y así también pues se puede sentir un poco más de dolor en las articulaciones, por lo mismo de la sequedad, las articulaciones tienden también a sufrir, por eso es tan importante hidratarnos. Tendemos a sentir más a algunas personas yo digo cracks, ¿no? Como esos sonidos de las Sí. articulaciones cuando llevamos mucho tiempo inmóviles y eso es signo de que falta hidratarnos un poquito más, o puede ser también que sea parte de nuestra genética, pero sí que Sí, es hidratarnos más es... aire, ¿no? Que Sí, sí, hablaremos de sí, ello sí. ahora. Ahora entrarás un poco más en qué significa que es más aire en Sí. el ambiente. Exactamente, el ambiente está más movido por el aire que por otros factores en este trimestre. De hecho, es un trimestre en el que también hay un balance, se logra un balance, porque el día del equinoccio, así como en el de la primavera, que también lo hablarás y nos explicarás un poquito más tú, la noche y el día tienen la misma duración, y ya luego de este día del 22 de septiembre, la noche empieza a alargarse lentamente y el día a acortarse. Entonces ya vamos preparándonos para el invierno. Y muchas personas también experimentamos que nuestro sueño se ve un poquito alterado, que nos podemos despertar en la madrugada y tenemos dificultad de conciliar el sueño nuevamente. Nuestro estado de ánimo puede verse un poquito más de bajón, porque ya no, los días no son tan soleados, Melancólico. melancólicos, ya cuando uno Perdona. ve que a las 7, 8 de la noche antes hacía un sol todavía y ahora empieza ya a las 7 de la tarde a ser de noche, pues sí que influye en incluso en nuestro estado de ánimo. Es interesante Pero es muy como todo. interesante, como dices, es como los mensajes que no oímos de dentro de nuestro cuerpo. Igual si no los oímos desde fuera, es lo mismo. Si en la Tierra el ciclo en el que nos encontramos nos está pidiendo descanso, recogimiento, hidratación, nos está pidiendo a gritos, literalmente, ¿no? Que el sol se pone antes, que vayamos hacia adentro antes, que vayamos a dormir antes. Entonces, si no escuchamos esos mensajes, ¿de quién es la culpa luego? Obviamente no quiero culpar al ser individual de todo lo que ocurre, porque siempre lo decimos, somos una parte de un todo que se mueve holísticamente y si hay cosas sociales, políticas, geopolíticas, naturales que no se pueden controlar, lo que sí podemos controlar son estas pequeñas rutinas. Y ahora mismo estás poniendo sobre la mesa como todos esos pequeños problemillas o pequeños desajustes, no me gusta llamarlo tanto problemas como desajuste, desequilibrios. ¿Por qué ocurren estos desequilibrios en esta época del año? ¿Cómo podemos reequilibrarlos, no? Y si es una época muy de aire, muy de vata, que ahora entrarás en eso, en Ayurveda, el aire, el éter, el dosha, que es uno de... Ya hablaremos mucho más profundamente del tema Ayurveda, pero para que sepáis, se trabaja con los elementos. Se trabaja con los elementos en la naturaleza, en el cuerpo, en las personas y a través de la relación con estos elementos podemos encontrar de nuevo ese estado de equilibrio o de homeostasis. Entonces, el invierno, para que sepáis y si leéis algunos artículos por ahí, lo llamarán en Ayurveda la época, el otoño, perdona, el otoño y el invierno luego un poco, la época de Vata, que es el aire, Correcto. ¿no? Sí, Aire éter. aire éter, exactamente, que es el más afectado durante esta estación del año, este dosha, que de hecho es uno de mis doshas predominantes y como dice Dana, hablaremos de ello en profundidad pronto porque es un tema que me apasiona, es una forma de vivir que realmente creo que tiene y encierra la verdad de alguna forma decirlo, ¿no? La verdad de la medicina ancestral
en una sola, ¿cómo podríamos llamarlo, Dana? En un sistema. Yo creo que lo llamaría como una metodología o un sistema, y eso es lo que me gusta de la Ayurveda, que partiendo de la base de algo material como los elementos físicos, se puede llegar a todos los niveles de la persona, desde lo más físico hasta lo más mental también, porque los pensamientos también son reales y también tienen carga energética, ¿no? Podemos llamarlo así para simplificar. El Ayurveda utiliza características generales de los elementos en los cuerpos, en los estados, en los momentos, en cualquier cosa. Entonces, a través de conocerse uno mismo, su estado natural con el que nace, el estado de desequilibrio en el que se encuentra, conocer el equilibrio externo o desequilibrio externo, estos cambios en las estaciones, nos ayuda a conocer qué alimentos nos van a sentar mejor, qué rutinas nos van a sentar mejor, en qué época del año y en qué momento. Y nunca va a ser una dieta prefijada o un horario prefijado, va a ser algo cambiante, igual que las estaciones. Entonces, cuando decimos que el otoño es una época más vata o más de aire, de éter, podéis imaginaroslo los que estáis escuchando, las que estáis escuchando, como la energía o el arquetipo del aire. ¿Qué son las cosas de aire? Cosas muy ligeras, cosas que vuelan, pero el aire también puede ser huracanado, ¿no? Puede haber tormentas de aire, puede destrozar a su paso árboles, hojas. Entonces, el aire. Si lo pensamos en la naturaleza, ¿qué podemos hacer para equilibrar el aire? Y de esto va la Ayurveda, equilibrando estos desequilibrios. Es que siento que las palabras en español a veces me engañan para no poder explicarme bien, pero es simplemente encontrar de nuevo ese equilibrio. ¿Cómo? Pues usamos a veces los opuestos en Ayurveda, Exactamente, que es de lo que exactamente. tú también ibas a hablar ahora, ¿no? Justo Sí, usamos el opuesto. totalmente. Usamos el opuesto. En este caso, las recomendaciones que vamos a hacer para este equinoccio y para los 3 meses de Y otoño, lo contrario te refieres al elemento contrario, ¿no? En y al plan, elemento atraer más a contrario, tierra, tierra, atraer más a correcto. fuego, tierra, a estar aquí ahora, ¿no? Justamente como pensadlo en la historia de la humanidad, ¿no? En los ciclos, por lo menos en el hemisferio norte, vamos a hablar, lo siento por mis amigos en el hemisferio sur, pero de momento hablamos del otoño aquí. Y esta época del año era como la época de la segunda cosecha. Luego entraré mucho más en eso. Entonces estamos como recogiendo esos últimos frutos, esos últimos calores, ¿no? Y vamos a usarlos para equilibrar ese aire que se empieza a levantar, esa energía de aire, ¿no? Bajar a tierra, prepararnos para el invierno, como la hormiguita que está ahí preparándose para el invierno. Y ahora, Romy, como siempre, gracias a los cielos y a todos los dioses que existes en mi vida, para bajar a tierra, para traerles a la gente todas estas filosofías y todos estos mensajes tan, un poco tan ahí arriba, tan en el aire, exactamente. ¿Cómo les puedes aconsejar qué hacer exactamente? Bueno, entre las recomendaciones, estas son recomendaciones muy básicas y generalizadas, sobre todo para personas que no tengan algún desbalance en su salud ni sufran de nada en particular. Son recomendaciones para personas que gocen de un buen estado de salud en general. Obviamente, siempre en caso de que hubiese algún estado diferente o algún desbalance, referir a un especialista y consultar con él antes de llevar a cabo estas recomendaciones que hacemos aquí. Pues es muy interesante ver y conectarnos con la naturaleza. Entonces, lo primero es estar en sintonía con qué frutos, qué vegetales, qué alimentos nos ofrece la naturaleza que sean típicos de esta época. Casualmente vemos que es la época de las calabazas, del boniato, la papa dulce, como dicen aquí en Tenerife, de las espinacas, de la zanahoria, incluso los colores, ¿no? También de los alimentos van muy en sintonía con el color de las hojas secas de los árboles. Entonces, esto es un punto en el color del otoño.
algo que nos llama la atención y donde podemos decir, oye, las cosas de color naranja marrón son las que nos van a influir positivamente en nuestros hábitos, sobre todo hablando en la comida, incluso en las especias y en las hierbas. Tenemos la cúrcuma, el comino, el cardamomo, el clavo, la canela, el jengibre, también el hinojo y el regaliz, tanto para infusiones como para condimentar al cocinar. E incluso antes de dormir es ideal una taza de leche templada o caliente con cúrcuma, por ejemplo, para eso, llevar el aire a la tierra, para sentir ese calor, esa humectación interna en nuestro sistema digestivo antes de dormir y que en la mañana sea más fácil tener una evacuación normal y una digestión ligera, de alguna forma, por decirlo así. También Me los estoy aceites. imaginando esos olores, perdona que te corte, me Sí, estaba sí, sí, imaginando sí. esos olores de la cúrcuma, el jengibre, el otoño, esa melancolía de la que te hablaba antes. A mí, no sé cómo antes no me gustaba tanto el otoño, me está empezando a llamar mucho, a gustar. Sí, a mí la verdad cada vez ¿A me ti te gusta más gusta? también, y sobre todo eso, los potajes en la cena también es algo que es muy recomendable porque llenan y porque son de alguna forma ligeros y pesados al mismo tiempo, ¿sabes? Terrenales. Tienen eso, terrenales. Así también podemos recomendar aceites, tanto para nuestra piel como para cocinar, el aceite de sésamo, el aceite de Mm, almendras, que es un poco más cálido que el aceite de coco y ujú. es muy recomendable también para esta época del año. Ejercicios, es ideal tener una rutina de ejercicios suaves también que conecten con la tierra, por ejemplo, senderismo, yoga, ejercicios y posturas de enraizamiento que nos hagan volver a tierra, ¿no? Porque es una época en la que también es muy fácil divagar, podemos tener muchos momentos de estar en la nebulosa, como decimos aquí, oye, pero estás en la nebulosa cuando estás hablando con alguien y ves que esa persona sube por ahí, se va por algún, bueno, pues todo, incluso la alimentación y los ejercicios y la rutina diaria va a ayudar a que nos encontremos en nuestro centro sin nosotros mismos volvernos un huracán, por así decirlo, ¿no? Sí, Entonces, sí. otro de nuestras recomendaciones, que de hecho me la enseñaste tú, Dana, es la respiración alterna. Eh, que el nombre me lo puedes decir tú mejor que yo, porque seguro que le voy a decir mal. Nadi Shodhana Pranayama. Tengo un vídeo de esto, de hecho, en mi YouTube personal, Dana Blanco Yoga, si queréis buscar ahí, hay un vídeo de esto, pero en cualquier sitio que busquéis en Google, en libros, Nadi Shodhana o respiración alterna, es una respiración que recomendamos para el otoño, por eso mismo que hablábamos antes, es un espacio liminal entre el verano, el invierno, entre lo que se va, lo que viene, y la respiración alterna es siempre una buena opción para equilibrar. No vamos a entrar en detalles de cómo equilibra el sistema nervioso, hemisferios cerebrales, bla, 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 porque en realidad no necesitamos tanto justificarnos, ¿no? Cuando algo funciona, cuando algo que vemos que funciona en nuestras vidas, que nos sirve desde la experiencia misma, esa sabiduría innata, ya sí que por supuesto usamos la ciencia para ciertas cosas, para explicarnos, pero ya no necesitamos tanto justificarnos en ese sentido. Entonces, los que lo quieran probar, estupendo. Los que les suene esto demasiado complicado, por supuesto, seguimos con las recomendaciones más generales y más básicas de respira. Respira y vuelve a tu centro, como quieras hacerlo, pero pensando conscientemente en que estás respirando. Ese sería un consejo que puedo dar. Excelente. Y es una respiración que de hecho practico a menudo porque a mí personalmente me ayuda mucho a reenfocarme de nuevo. Y por último, bueno, evitar alimentos crudos, estos que a lo mejor en verano nos sentaban mejor. Fríos, también no es muy recomendable alimentarse con alimentos recién salidos de la nevera o bebidas muy frías, tampoco, ni usar hielo en las bebidas. También intentar disminuir, si somos altos consumidores de cafeína, es una época
época ideal para ir disminuyendo poco a poco, desde ya, si se puede, ir disminuyendo el consumo de cafeína, también el alcohol, y evitar en la medida de lo posible o reducir, no evitarlo, pero reducir actividades físicas de alta intensidad. Porque todo esto nos hace que la energía vaya muy con el aire, entonces la cafeína también nos hace salirnos un poquito de tierra, ¿no? Ya hablaremos también en cuanto a Ayurveda sobre los alimentos rajásicos, tamásicos y sáttvicos más adelante, Exacto. porque todo está relacionado. Todo es un mundo entero y de hecho los que tengan curiosidad por empezar ya y no quieran esperar a nuestros blogs, a nuestros podcasts, porque como sabéis todo esto lo hacemos Romy y yo solas, entonces lo hacemos cuando tenemos un huequito, pero aquellos que no queráis esperar siempre podéis contactarnos para clases privadas, tenemos sorpresitas preparadas para octubre, también nuevas clases de rutina y ritual más enfocadas en hablar de Ayurveda, de astrología védica, ayurveda, yoga, de diferentes rutinas y rituales ancestrales, cómo ponerlos en nuestro día a día. Nos vamos a reunir cada 15 días, eso también os va a ayudar a si tenéis dudas preguntarnos, pero bueno, el que quiera escribirnos siempre podéis hacerlo a nuestro email, redes sociales, ya sabéis, todo eso. Entonces, muchas gracias, Romy, por esta visión general de cómo bajar a tierra, literalmente estos 3 meses, esta energía tan volátil, tan de aire, tan Vayu, el dios del aire, tan Vata, el dosha que ejemplifica los elementos de aire y éter en Ayurveda. Entonces, yo, por mi parte, ahora quería, como hago siempre, hablaros un poco más de la otra parte, de por qué hacemos las cosas, de esa parte de nuestro ser, de nuestras personas que no es la parte más racional en realidad, es la parte más intuitiva, la parte más que no piensa tanto con la mente, sino con el corazón. Es otro tipo de pensamiento, es otro tipo de sensación, es otro tipo de sabiduría. Entonces bajamos de la mente al cuerpo, entramos a la psiquis profunda. Entonces os voy a hablar y voy a entrar en este tema del equinoccio del otoño y acabaré con un pequeño ejercicio de relajación guiado para que los que quieran podáis tener ahí durante estos 3 meses. Lo podéis poner cada día y ya me contaréis qué tal. Llamamos equinoccio al momento en el que el Sol cruza el ecuador celeste, de norte a sur o de sur a norte, dependiendo de la época del año, como hablaba antes Romy. En latín, equinoccio significa igual noche y es el día en que el día y la noche tienen la misma duración. Se equilibran las fuerzas opuestas. Desde nuestra Tierra, este fenómeno ocurre 2 veces al año, que es lo que da lugar al otoño o a la primavera. Desde nuestra perspectiva aquí, desde donde hablamos nosotras ahora en Europa, el 22 de septiembre entramos en el otoño. Las estaciones nos conectan a los ciclos de la Tierra y la naturaleza, pero también del Sol y el cosmos, la galaxia. Nos recuerdan el vaivén eterno de la danza entre nacimiento, vida, muerte y renacimiento. Como estábamos hablando antes con Romy, aquí es donde os pongo un poco ejemplos más prácticos que podemos hacer. Y simplemente esas energías, ese arquetipo de prácticas o rituales que nos conecten con los espacios liminales, esos espacios que hay entre lugares y tiempos. Por ejemplo, encender una vela al amanecer o al atardecer. Tomar una respiración, solo una respiración consciente si hace falta, con el alma, cuando sale o cuando se pone el sol. Meditar en esos momentos liminales entre el día y la noche. Descansar, beber agua, estar presentes con tus propios ritmos naturales. Respirar conscientemente. Pararse en el espacio eterno entre la inhalación y la exhalación.
entre la exhalación y la inhalación. El espacio eterno que se da entre un pensamiento y otro, entre una entrega y un recibimiento, entre la búsqueda y el encuentro. Al final, el encuentro con uno mismo, ¿no? El otoño es un espacio liminal, un espacio puente entre el verano que se aleja y el invierno que aún no ha llegado. Es un punto intermedio de reflexión, como hablábamos con Romy. Es mejor parar y reflexionar. Por eso es un momento perfecto para cualquier ritual o práctica que tenga que ver con dejar ir. ¿Qué tienes que dejar ir de tu vida? Porque lo sabes. Aquí, entre nosotras, entre nosotros, escuchándonos, lo sabes. Es un momento de descanso, pero también un momento de entrar en esas sombras, en esas oscuridades internas para ver de verdad, con honestidad, lo que ya sabes. Es el momento de recoger la segunda cosecha, como os decía antes, tras el verano, y guardar esas energías y herramientas de bienestar, porque las tienes. Y si no las tienes, hay muchos sitios donde puedes buscarlas. Si quieres, claro. Pero esas herramientas de bienestar son las que te preparan para el frío invierno, para la muerte para la que estamos preparándonos, porque es algo que no se puede evitar. De hecho, morimos tantas veces en nuestras vidas, lo sepamos o no, que mejor prepararnos, ¿no? Al igual que las festividades antiguas de Mabón, en las que se adoraba a este dios, también llamado el Buen Hijo, que era dios de la tierra misma, de la madre tierra. Era un dios galés que simboliza el principio masculino de la fertilidad. Pues en esta época del año se celebraba Mabón y en estas celebraciones, de hecho, la base de estas celebraciones es la despedida de Mabón. Se están preparando para dejarle envejecer porque saben que va a morir el día 1 de noviembre, que es cuando se celebraba antiguamente lo que leemos en español como Samhain, pero que se pronuncia Samhain, perdonadme si lo he pronunciado mal los que sabéis, pero es lo que luego derivará en el Día de Todos los Santos, ¿no? Mabón es esta celebración en el equinoccio de otoño, la preparación a la muerte, la preparación del dios a envejecer porque saben que va a morir. Esa sabiduría les dio tiempo para despedirse y prepararse. Eso es lo que yo quiero que nos quedemos con eso. No sé hablar. Eso es lo que quiero que nos quedemos. Nosotros, a la vez, en esta época del año, es cuando nos preparamos para adentrarnos en nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nos preparamos con esa misma intención para morir. Es una muerte consciente, un sacrificio consciente de mirar hacia adentro, de cerrar los ojos a lo que pasa fuera por un ratito, unos 6 meses, si lo hacemos con los ciclos de la Tierra. Pero es cerrar un poco el mundo externo para entrar dentro. Conectamos así con nuestra ciclicidad corporal, a la vez que con todo lo que nos rodea en este universo, que sabemos ya que es interconectado y multidimensional. Eso es la ciclicidad de nuestra vida encarnada, siempre en presencia eterna de lo que no cambia, el alma. Seguimos hablando un poquito de mitología y a la vez en esta época del año también los druidas, por su parte, adoraban al dios del bosque, al hombre verde, y hacían libaciones de sidra y vino a los árboles. Los griegos recordaban en esta época del año la desgarradora historia de Demeter y su hija Coré, raptada por Hades y convertida en reina del inframundo como Perséfone, que por un acuerdo posterior entre los dioses, sin ni siquiera su propio consentimiento, pasaría la mitad oscura del año en ese inframundo fértil, en la oscuridad, para volver luego a la superficie en primavera, cuando se celebraban aquellos misterios de Eleusis, las iniciaciones, cuando Demeter, la diosa madre, se alegraba de nuevo y la tierra podía renacer con flores y frutos. Pero es ahora el otoño cuando se baja al inframundo, cuando te preparas para morir, para esa muerte fértil, el compost fértil que hace que la semilla luego nazca en primavera. Es esencial honrarla, el compost, honrarlo.
Y quizás a lo mejor la historia que más me mueve ahora a contar, aunque sea un poquito por encima, por otros proyectos que también estamos trabajando, Romy y yo, es el mito, o bueno, hablar un poco del dios Dioniso. En este otoño de vendimias, en este otoño de bienvenidas y despedidas, Dioniso me viene a la mente ya no solo como dios del vino y la vid, sino de la alegría de vivir. El nacido dos veces, dios de la transformación, la alquimia del alma, dios del éxtasis y la pasión desenfrenada, el dios de las mujeres a las que respetó como ningún otro. Su conexión con la vida, la uva, el vino, los espacios liminales, el misterio, lo que nos mueve a encontrar el deseo interno por el que podemos morir para poder vivir más íntegros con el susurro de nuestra alma, me recuerdan al otoño, al disfrute de lo que se marcha y lo que quiere comenzar a dejar ir aún, porque nos quedan 3 meses. Todavía hay hojas que tienen que caer, hay flores que se tienen que marchitar, todavía hay partes que tienen que morir despacio, morir conscientemente. Es este disfrute de este cambio, el disfrute de la muerte y la belleza, de lo efímero. Es lo bello en lo que no dura, en lo que no es eterno. Es cambiar esa perspectiva, esa mirada. La belleza, ¿no? La belleza de saber que porque esto muere ahora, va a quedar espacio para lo que tenga que gestarse y volver a nacer. En realidad la energía de Dioniso, lo hablo siempre contigo, es que con Romy aún aquí, aunque sea un monólogo. Dioniso es un ser que vive en todo y en todos nosotros aún. Es una energía vital, un arquetipo, un dios vivo, cambiante. Y es un dios que ha sabido siempre adaptarse a los tiempos que le venían. Es un dios que su templo es el cuerpo, es el mundo, es la naturaleza, las cuevas, los mares, los ríos, las grutas, los lugares liminales. Su templo es la vida. La uva, la vid, representación de la vida, el vino, la sangre en las venas. Su energía puede sentirse en los extremos del gozo y la gracia, pero también no olvidarnos que tiene su sombra. Aparte del arte, la expresión, la sensualidad, también aparece en los extremos opuestos de la adicción desmedida, del sin control de esta sociedad que destruye la tierra y sus recursos sin compasión, con la ignorancia de aquel que decide no ver, que no quiere ver, que niega lo que ve, aun cuando su corazón grita la verdad que su sangre ya sabe. Ese vino inmortal en su sangre ya sabe. Tú ya sabes. Tú aquí escuchando ya sabes. Si no se hace algo es porque uno no quiere casi. Hoy en día casi ya no hay excusas para no ver. Y los que ven y no quieren hacer nada es su decisión y es su camino. Lo respeto. Pero los que se niegan a ver, los que se niegan a ver la realidad de frente, tengo bastante compasión porque la van a ver. Tarde o temprano van a tener que enfrentarse con su propia sombra, con su propio Dioniso interno. Cuando la energía dionisíaca, por esto es lo que a mí más me gusta destacar también, es cuando no tiene un espacio-tiempo en el cual expresarse, es cuando explotan otras cosas. Entonces, ¿qué es lo más esencial? Es darle espacio y tiempo para esta expresión del alma, esta expresión de la alegría de vivir. Hay tantas facetas que explorar de Dioniso, que lo haremos. Esta energía viva, este Dios transgeneracional, personal y transpersonal, eterno, el que aún puede hacernos sentir el éxtasis profundo de estar vivos, el éxtasis profundo de la muerte y la belleza de lo efímero, del caos creativo de sentir nuestra sangre en las venas, el vino inmortal que nos hace ver con claridad lo que creíamos ausencias y carencias, y que en cambio solo eran soledades inventadas, ya que nunca estamos solos si estamos en nosotros. Y entraremos mucho más en nosotros mismos y en nosotras mismas a través de futuros talleres de vino y arte, vino y simbolismo, en diferentes lugares de Tenerife, bodegas de Tenerife, también privadas. Hacemos también talleres privados
con esta temática, donde profundizamos mucho más en Dioniso, entramos también en el mito de Ariadna y Teseo, del Minotauro, del laberinto, del vino, a través de la historia. Pero bueno, esto mucho más adelante. Ahora para el otoño, ¿qué es lo que me queda de esta historia, no? Me queda, como hablábamos, Romy, que es un espacio liminal. Esas prácticas de bajar a tierra, ¿no? Sentir la energía de lo que comemos, comer con conciencia los colores del otoño, naranjas, marrones, calientes, comidas que nos hagan sentir más tierra, más enraizados, más protegidos para poder dejar ir. Entonces, no sé si querías decir algo más, Romy, sobre el otoño y el equinoccio antes de pasar al ritual. Bueno, primero agradecerte por espectacular intervención en el podcast, Dana, como siempre, aprendiendo muchísimo de ti y de la mitología y de los rituales y de la historia que a través de esa misma historia también nos vamos conociendo más a nosotros mismos. Y es una oportunidad muy bonita y muy importante reconocernos como personas cíclicas, conectadas a la naturaleza, como decías, de reconocer que en este plano morimos más de una vez, morimos para poder renacer. Y me recuerdo también, ¿no? Lo que también a veces decimos del ave fénix, de las cenizas, que renace y que tenemos que, no me gusta decirlo, pero que es una forma de aceptar. Mientras más nos conocemos, más vamos haciendo conscientes estos procesos que, como bien lo dices, queramos o no verlos, igualmente van a suceder. Y mientras más consciente lo hagamos, pues más nos nutrimos de estos procesos y más conscientemente vivimos. Más significado. Sí, con le significado. Damos a nuestra vida. Exactamente. Y entonces, si nuestra vida tiene significado, pues ya no nos sentimos sin rumbo, perdidos, sino Exacto. es lo que tú decías, no estamos solos, estamos en nosotros. Exacto. Y pues me encanta porque lo vemos en el árbol que confía en su proceso, en la flor que se deja marchitar y sabe que la belleza efímera de su tiempo ha pasado, pero que llegará otra flor. Confía en el proceso. Entonces, pues a cuidarnos mucho en este tiempo de transición al invierno, a nutrirnos para que el invierno no nos tome desprevenidos, por así decirlo de alguna forma. Exacto. A disfrutarlo y hacerlo con conciencia, no solo por nosotros mismos, sino también por nuestro planeta. Así que también aprovecho a decir que consumamos alimentos kilómetro cero, que también lo que en nuestra piel, que es el órgano más grande, también tenemos que cuidarla con elementos que sean naturales. Mientras más naturales, estaremos más conectados con nuestro entorno. Así que exacto, a cuidarnos mucho, a mantenernos hidratados y nos veremos ya para el podcast sobre invierno. Antes gracias, de su relajación. Sí, la relajación, que tengo muchas ganas de practicarla. Si quieres, túmbate tú misma, Romy, túmbate. Sí. Los que se quieran quedar ahora, voy a hacer un pequeño ritual de equinoccio que se podrá hacer para todos los días del invierno, del otoño, jolín, ¿qué me pasa? Será un pequeño ritual que podréis hacer cada día. Y los que no quieran quedarse para esta parte del podcast ahora mismo, os agradezco mucho habernos escuchado, os deseamos un feliz otoño, esperemos que encontréis vuestros propios rituales, vuestras propias rutinas que os hagan estar presentes y conscientes con vosotros mismos, con la gente que os rodea y con el mundo en general. Ahora, vamos allá. El ritual que recomiendo, si solo eliges hacer uno este otoño y hasta el solsticio de invierno, para reconectar con las energías de este momento, tiempo, espacio liminal, es la práctica de Shavasana o postura del cadáver, que nos prepara conscientemente para dejar ir de nuestro cuerpo-mente
en pos de prepararnos para la despedida final de esta encarnación, el momento de nuestro último aliento. Pequeñas muertes en vida, como las que ya ocurren, seas o no consciente de ellas. Pequeñas muertes que abren la percepción de tu ser de par en par, con la realización de su unión con un todo incomprensible a la mente, pero que es un hecho sin necesidad de racionalización para el corazón. Pequeñas muertes que siempre son el paso previo a los pequeños renacimientos. El otoño es ideal para adentrarnos en esta práctica consciente de muerte y renacimiento, de dejar ir y estar presentes en esta despedida, estar con los ojos cerrados al mundo y abiertos al corazón. Túmbate en el suelo con las piernas estiradas, pies, déjalos caer hacia afuera, brazos a lo largo de tu cuerpo. Quédate ahí cómodamente. Cierra los ojos al mundo y abre los ojos hacia adentro, hacia tu corazón. Palmas miran hacia arriba. Y comenzamos a relajar cada parte de nuestro cuerpo, agradeciendo cada parte, aprendiendo a decir adiós a cada parte, a despedirnos sin apego, a quedarnos en esa incomodidad inicial de enfrentarnos a la disolución de nuestra identidad, tan aferrada a cualquier etiqueta. Al igual que el otoño que comienza, Shavasana nos adentra en un espacio liminal, el imaginario eterno entre la vigilia y el sueño, y más allá y más adentro, mucho más profundo, ese lugar de posibilidades infinitas, este lugar de todo y nada. Relaja los dedos de los pies. Agradece y deja ir. Relaja tus pies, tus tobillos. Relaja la parte trasera de tus piernas en contacto con el suelo, con la tierra. Y a su paso, relaja tus rodillas, tus muslos, hasta llegar a tus caderas, tus glúteos, tu pelvis. Relaja toda la zona de tu abdomen y tu espalda baja. Los costados de tu cuerpo, tu pecho y tu espalda entera, vértebra por vértebra. Tu cuerpo está muy relajado. Continúa respirando, inhalando y exhalando, disfrutando
de cada parte de tu cuerpo, agradeciendo cada parte de tu cuerpo y dejando ir conscientemente cada parte de tu cuerpo. Relaja tus hombros y tus brazos, tus muñecas y tus manos. Suelta lo que tengas que soltar. Relaja. Relaja tu garganta, tu cuello, el puente entre tu corazón y tu mente. Relaja tu mandíbula y tu lengua, tu rostro, tu entrecejo y tu frente y tu cabeza entera. Y te invito a quedarte aquí inhalando y exhalando, despidiéndote conscientemente de cada parte de tu cuerpo, agradeciendo cada parte de tu cuerpo, agradeciendo tu aliento vital, tu momento presente y tu alma eterna. Quédate aquí el tiempo que así lo desees, disfrutando de saber dejar ir, de aprender a morir para volver a renacer. Te deseamos un feliz equinoccio y un buen otoño. Ojalá tu mundo externo fluya siempre en integridad a tu infinito interno. Esto ha sido Rutina y Ritual, el podcast. Muchas gracias por habernos escuchado. Para más información visita www.rutinayritual.com y en las redes sociales Facebook e Instagram Rutina y Ritual.